para las que quieran después verlo más adelante. Maravilloso. Entonces les doy la bienvenida a nuestra segunda clase de los 4 acuerdos de la sabiduría tolteca. Un poquito recapitulando lo que vimos en la clase anterior del primer acuerdo de ser impecable con tus palabras. Preguntarles si alguna de ustedes había podido trabajar con ese acuerdo de la impecabilidad, si había podido simplemente darse cuenta cuál es el lenguaje que estamos usando, cuál es el poder de sus palabras, el lenguaje que usamos para referirnos a las cosas externas, a las cosas internas. A lo mejor, Dani, ya que eres la única con cámara, si quieres comentarnos un poquito más. Sí, yo, claro, nunca me había puesto a pensar en el tema sobre todo de cuando la palabra pierde valor. Uh-huh. Como para mí es muy típico decir como, ya, dale, nos vemos el viernes. En verdad nunca lo hago. O cuando me dicen, oye, y mándame esto. Sí, obvio, tranqui, yo te lo mando. Y en verdad no lo hago, ¿cachai? Y así varias cosas como, no mamá, yo lo voy a hacer, tranqui. No lo hago. Entonces sí, fui mucho más consciente como en las cosas que decía. Como que antes hubiera sido como lo de siempre, así como, sí, obvio, sí. Pero ahora en verdad lo pensaba, como que decía, ya, a ver, ¿lo voy a hacer sí o no? Ya, le voy a decir entonces que sí. Y si lo hacía, ahí como que me sentía bien, ¿cachai? Como por haber cumplido. Y lo otro que me pasó fue que compartí esto con mis amigas que nos juntamos. Y es algo que a todas les pasaba, sobre todo lo de nunca pensar en el valor de la palabra. Como que era muy común. Y lo otro que también conversábamos era que a veces uno se compromete con cosas y las hace medio obligado. Como que uno dice, sí, sí voy a ir, y en verdad uno no quiere ir, entonces también entender cuándo es que no cumple mi palabra y cuándo es cuando realmente no lo, o sea, nunca debería haber dicho que sí, ¿cachai? Uh-huh. Y también hice ese ejercicio que nos dijiste de mirarnos y decirnos como me quiero, te quiero, mirar la mano, ¿cachai? De repente la mirada y decía, ya, qué linda mi mano. Y no, sí, fue súper como novedoso lo que vimos la clase pasada para mí. Qué bonito, muchas gracias Dani por compartir. Me alegro mucho que ese acuerdo haya permeado porque, como dice Miguel Ruiz, ese es el inicio de todos los demás acuerdos, de los otros 3. Entonces es muy importante trabajarlo para lo que viene. Así que muchas gracias por compartir. A mí me pasó que como que pude, igual le tengo harto como valor a la palabra y generalmente igual si digo que voy a ir a tal parte o a hacer tal cosa es como porque sí voy a ir, pero a veces igual con cosas que no son tan visibles o con cosas que son mías, como que digo voy a hacer esto, a veces no lo hago y como que me hizo reflexionar más aún como más profundamente sobre eso. Y también hice el ejercicio como de anotar, esa como tarea de anotar cada cosa y me ayudó como a reflexionar más profundamente como cada palabra de repente que pensaba o quería decir, no sé. Eso. Perfecto, gracias Bárbara. Sí, se me olvidó un poco comentarles también, por ejemplo, la importancia de los retiros de Vipassana, que son estos días en silencio total y absoluto, ¿no? Que ahí creo que el de principiantes son 10 días o 7 días, no me acuerdo bien, en absoluto silencio, justamente para tomar el valor del lenguaje, de lo que decimos, de lo que pensamos, de cómo nos comunicamos, qué queremos decir cuando hablamos. Hace poco estuve con una amiga que contaba que hablaba tanto todo el tiempo, ¿no? Muy geminiana,
que cuando se quedaba callada, todo el mundo pensaba que le pasaba algo, que estaba enojada, que estaba triste, que tenía rabia, simplemente porque estaba en silencio, y se empezó a dar cuenta, justamente a partir de los 4 acuerdos, de que en realidad a lo mejor tenía que observar por qué usaba tanto la palabra y de qué manera, y cómo además Hola, eso cambia la Nico. Sí, percepción. fui yo. Es una inscripción que hice y no pude. Y voy. No sé si la Isa a lo mejor nos quiere comentar algo. Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vengo un poco atrasada, pero vengo. Bienvenida, Magali. Hola, buenas tardes a todas. La verdad es que yo no hice mucho ejercicio, pero porque estoy full pega de esto, por eso entré atrasada. Pero me hace sentido lo que estaba escuchando y con respecto al valor de la palabra, porque ese día durante la clase sí lo pensé mucho, porque yo antes como que me comprometía a cosas y me costaba cumplirlas porque siempre ando corriendo. Entonces me pasó que una prima mía, hace muchos años atrás, estaba ella chiquita, tenía 13 años, y éramos super partner, se llamaba Marcela, y me va a dar pena. Y yo le prometí que la iba a ir a ver porque se enfermó, y no pude, y en la semana falleció. Y siempre quedé con eso adentro de no haber podido cumplir con la palabra que yo había dado a alguien que yo quería tanto. Y ahí entendí el valor de las palabras. Eso. Gracias, Isa, por compartir esa historia. Muy importante. Muchas gracias. De la misma forma de lo que hablamos, creo que el valor de la palabra y ser impecable con la palabra también tiene que ver con decir lo que tenemos adentro, ¿no? Muchas veces pensamos que los otros adivinan lo que está en nuestro interior, y ser impecable no solamente es ver qué es lo que digo para no faltar a mi palabra, sino que además poder expresar, usar ese don para transmitir aquello que necesita ser manifestado en el mundo, ¿no? Muchas veces nos guardamos las palabras acá, no las decimos, tenemos como el nudo en la garganta con todo lo que queremos decir, pero está encerrado, no aparece en el momento en que tiene que aparecer. Entonces, también esa impecabilidad de entender que esa palabra es un don, y por lo tanto ese don es para manifestarse, ¿no? Como las parábolas de los talentos, los dones siempre son para ponernos en el mundo, sin temor a usarlos, más que a guardarlos bien escondiditos para no perderlos. Preguntarle también a Magali o a la Fran o a la Paloma si es que quieren comentar algo del primer acuerdo que vimos ya hace 2 semanas. Yo hace muchos años que aprendí esto de la palabra, pero no así como está aquí, como está explicado, pero sí a saber que las palabras llevan una carga grande. Siempre pensaba que las palabras tienen como una carga, claro, emotiva, y que uno tiene que tener tanto cuidado para conversar y para decir. Siempre he tratado de hacerlo así, pero también, claro, esto que dices tú de usar la palabra, eso cuesta, o también hay que aprenderlo. O sea, no solo no decir cosas que puedan herir o molestar a otros, sino a decir lo necesario cuando hay que decirlo. Porque muchas veces nos guardamos y decimos, no, esto para qué lo voy a decir, a lo mejor va a molestar.
Entonces, encontrar la forma de decirlo y decirlo bien, como corresponde, en forma impecable, como dices tú, es una tarea grande. Así que eso. Y también uno recuerda muchos instantes en que le llegaron palabras terribles y que uno le afectaron y uno dice, yo nunca voy a repetir eso, yo nunca voy a decir algo así. Que te dicen cosas, a veces tu mamá o tu hermano, alguien dice, bueno, yo nunca le voy a decir esto a mi hijo, y uno se queda ahí con eso. Y va eligiendo también qué decir o qué no decir. Pero es muy lindo lo primero que aprendimos, me gustó mucho. Gracias, Magali. ¿Isa? Creo que está el micrófono cerrado. Hola. Bienvenida. Perdón porque se me activó el micrófono, no cachaba que tenía el micrófono abierto y estaba respondiendo en audio. Yo no vi la clase pasada, o sea, no la hice como online como ahora, pero la vi, no la vi entera, pero la vi en la grabación. Pero sí conozco el ser impecable con tus palabras. Creo que es algo que siempre trato de tener súper presente y también como honrar mis palabras. También siempre trato de ser cuidadosa, pero también hay veces que uno no tiene ese cuidado porque está ahí como de repente como en la máquina de la vida y se te va. Perdón. Y sí, en verdad las palabras tienen mucho poder y sobre todo no solo como con uno obvio mucho poder, porque en el fondo el diálogo que uno tiene con uno mismo crea en el fondo lo que uno es, pero también las palabras que uno le dice a otro tienen, yo creo que el doble de poder, más que como las palabras que uno se dice a uno mismo, porque en el fondo uno tiene como el poder de deshacerlas. En cambio, las palabras que uno le dice a otro no es tan fácil como remediarlas, siento yo. Entonces creo que en ese sentido uno tiene que ser bien cuidadoso y siempre trato de hacerlo, pero hay veces que uno es más visceral y se deja llevar. Pero eso. Gracias, Paloma. Ahora sí, Isa. Sí, es que, mira, justo lo que ella habló tenía que ver con lo que yo quería decir. Me acordé que guardé una historia que se llama Los clavos en la puerta. ¿La han oído? No. ¿Se las puedo contar? Adelante. Había una vez un niño que tenía muy mal genio. Todos los días se peleaba con los compañeros de colegio, con sus padres, con su hermano, hasta que un día su papá decidió hacerle un regalo. El niño, al ver el paquete, lo desenvolvió con mucha curiosidad y quedó sorprendido al ver lo que contenía en su interior. Era una caja de clavos. Al ver la cara de asombro del niño, el padre le pidió que cada vez que perdiera el control y cada vez que le contestara mal a alguien y discutiera con sus hermanos o con ellos mismos, clavara un clavo en la puerta de la habitación. El primer día, el niño clavó 37 clavos en su puerta. Y con el paso del tiempo, el niño fue aprendiendo a controlar su rabia, pues le era más fácil controlar su temperamento que ir clavando clavos en la puerta. Finalmente, llegó el día en que el niño no perdió los estribos y nunca más tuvo que clavar su puerta. El padre orgulloso le entregó al niño otro regalo, y en esta ocasión el paquete contenía un martillo. Ante el asombro del niño, el padre le sugirió que por cada día que pudiera controlar su genio, fuera sacando los clavos de la puerta.
Los días transcurrieron y al cabo de un tiempo el niño logró quitar todos los clavos de la puerta. Conmovido por ello, el padre tomó a su hijo de la mano y lo llevó hasta la puerta y con mucha tranquilidad le dijo: has hecho muy bien, pero mira los agujeros que quedaron en la puerta. La puerta nunca va a volver a ser la misma. Cuando dices cosas con rabia, las palabras dejan una cicatriz igual que esta. El niño comprendió la enseñanza de su padre y así descubrió el poder de las palabras. Gracias, Isa. Muchas gracias por compartirlo. Y bueno, justo hoy día la clase que vamos a hacer está muy relacionada a lo que están hablando Magali, la Paloma, Isabel, porque el segundo acuerdo es justamente qué pasa cuando nuestras palabras entran en relación con otros o las palabras de otros entran en relación con uno. Siempre que hablo de los 4 acuerdos, la mayoría de la gente me dice que este acuerdo es el más difícil de todos. Vamos a ver qué tal nos va con él. Y este acuerdo, este segundo acuerdo, es: no te tomes nada personal. ¿De qué se trata este acuerdo? Sabemos que empezamos este viaje de los 4 acuerdos con el ser impecable con las palabras, y que los 3 acuerdos siguientes nacen de este primero. Nosotros somos responsables de nuestras palabras hasta el minuto en que salen de nuestra boca. Ese es el ser impecable con las palabras, el momento en que yo hablo, la manera en que yo me expreso y a quién le digo las palabras. Todo eso tiene que ver, parte de esa impecabilidad que tiene que ver con la responsabilidad de mis palabras. Pero esa responsabilidad solamente la tengo hasta que esas palabras abandonan mis labios. Y el segundo acuerdo tiene que ver con qué pasa cuando las palabras de otros, los actos de otros, la energía de otros llega a mí y genera un conflicto, una tensión, un dolor, genera una emoción, una identificación, una emoción positiva, genera bienestar, no solamente emociones negativas. Este acuerdo dice: aquello que llegue del otro no lo podemos tomar de manera personal. Vamos a ver qué es lo que significa eso. Primero, para esto tenemos que entender un concepto muy relevante en la filosofía tolteca, que es aquel de la importancia personal. La importancia personal es quizá lo que en otras culturas podemos llamar el ego. Y el motivo por el cual nos atrapamos es esta importancia personal, que significa en el fondo tomarnos las cosas personalmente. Es la expresión máxima del egoísmo porque consideramos que todo gira a nuestro alrededor. Durante el periodo de nuestra educación o de nuestra domesticación, si se acuerdan, la domesticación es el proceso en el cual nos van enseñando lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que se espera de nosotros, cuál es nuestro rol en la familia, en la sociedad, etcétera, etcétera. Durante ese periodo aprendimos a tomarnos todas las cosas de forma personal. Lo que los otros hacían o no hacían, lo que los otros decían o no decían, todo iba enfocado ¿a qué? A mí. Yo y siempre yo, dice don Miguel Ruiz. Y de alguna manera vamos construyendo esta imagen de la importancia que yo tengo, el rol que yo tengo, quién yo soy, de acuerdo a esta domesticación, y normalmente vamos a tomar decisiones, a hacer otros acuerdos, a mantener relaciones, a desenvolvernos de alguna forma en el trabajo según esta importancia personal. Les voy a dar un ejemplo propio. Hace ya creo que son casi 4 años, estaba como en Costa Rica, sintiendo mucho cuáles eran los pasos que el Gran Espíritu me estaba llamando. Y en un momento dije, quiero aprender a hacer temazcales y me encantaría aprender los temazcales toltecas en México.
En ese mismo día, en la noche, veo que llega una publicación de la abuela Ana Luisa Solís, abuela tolteca, curso para aprender a hacer temazcales en México. Y yo digo, ¡ah! Perfecto, de todas maneras, esto es, le escribo, abuela, yo voy, dime cuándo es, compro el pasaje, voy. Maravilloso. Después de que compré el pasaje, me inscribo, etcétera, empiezo a pensar, ¿qué pasa si a lo mejor no estoy preparada? ¿Qué pasa si a lo mejor no tengo la experiencia necesaria para hacer un curso de temazcal y de alguna manera estoy precipitándome, estoy siendo impulsiva, estoy molestando a la abuela? Y ese pensamiento de ser una persona que era impulsiva, disruptiva, que no era respetuosa con la tradición tolteca, etcétera, etcétera, empezó a chocar con la importancia personal, que en mi caso es, la Nico es una mujer muy correcta, nunca pasa a llevar a los demás, ¿no? Y he construido toda mi identidad en base a esa importancia personal. ¿Okay? Y empezó a chocar con esta idea. Y esa idea además empezó a hacerme creer que a lo mejor la abuela iba a pensar mal de mí, y más fuerte empezaba a chocar esa idea, más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¿Qué es lo que hizo mi importancia personal? Llegué a México, me senté con la abuela, me acuerdo, creo que fue un almuerzo, y le empiezo a decir, abuela, ¿sabes qué? Quería pedirte en verdad el permiso para hacer este taller. Imagínense, yo ya había volado, ya estaba ahí. Quería pedirte permiso para hacer este taller porque no sé si estoy haciendo lo correcto o no. No quiero pasar a llevar la tradición. Quiero ser súper respetuosa y no sé realmente si estoy capacitada para esto o no. La abuela me mira y me dice, todo lo que me acabas de decir es desde tu importancia personal. Y yo la quedo mirando sin entenderlo porque yo pensaba que lo estaba haciendo desde un lugar de respeto. No, me dijo, lo estás haciendo desde ese lugar que es tu ego, que necesita saber que yo te apruebo, que necesitas saber que tienes mi permiso, que necesitas saber que yo no pienso mal de ti por estar aquí haciendo esto. Y fue bien impactante porque pocas veces en la vida alguien me había podido atravesar de una forma que yo ni siquiera estaba siendo consciente de eso, ¿cierto? Y me di cuenta totalmente, o sea, yo ya estaba ahí con el pasaje comprado. Si realmente hubiese estado preocupada por eso, hubiese escrito antes. Era simplemente la importancia de que no quería que mi maestra pensara mal de mí la que empezó a hacer esa frase. No sé si se va entendiendo un poco este concepto de la importancia personal. Es en el fondo aquello sobre lo cual vamos construyendo nuestra identidad. Y normalmente esa identidad tiene que ver con lo que nos han domesticado, que es lo que los otros van a probar de nosotros. Cuando nos van a decir, oye, te admiro, estás súper bien, me encanta cómo eres, te encuentro una persona increíble. Por eso les puse esta imagen de los likes de Facebook. Mientras más likes de Facebook tiene algo, o mientras más aprobación tengo del resto, voy a ir creando una identidad que vaya de alguna manera acoplándose a eso, y voy a querer alejarme de todo aquello que no es esa identidad. Y de alguna manera, si es que el día de mañana no recibo esa aprobación, no recibo ese cariño, no recibo ese feedback positivo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué no lo estoy recibiendo? ¿Por qué si esta persona siempre me comenta algo positivo, hoy día no lo hace? ¿Por qué si esta persona siempre me llama, hoy no lo hace? ¿Cierto? Yo y siempre yo. Y empiezo a pensar que hay algo malo en mí, en el otro, en la dinámica, en la relación, etc. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos muy incorporado como seres humanos que cada individuo es el centro del universo. Esa es nuestra importancia personal. Y como
centro del universo queremos ser buenos centros del universo, ¿no? Queremos brillar siempre, queremos estar en nuestro mejor espacio, no queremos que los otros piensen mal de nosotros. Somos como protagonistas de una película. Ya vamos a llegar a ese punto que Miguel Ruiz también lo va hablando. Entonces Miguel Ruiz, frente a esta importancia personal, dice, nada que ver, dice. Nada de lo que los demás hacen es por ti. Lo hacen por ellos mismos. Todos vivimos en nuestro propio sueño, en nuestra propia mente. Los demás están en un mundo completamente distinto de aquel en que vive cada uno de nosotros. Cuando nos tomamos personalmente lo que alguien nos dice, suponemos que sabe lo que hay en nuestro mundo e intentamos imponérselo por encima del suyo. Incluso cuando una situación parece muy personal, por ejemplo, cuando alguien te insulta directamente, eso no tiene nada que ver contigo. Lo que esa persona dice, lo que hace y las opiniones que expresa responden a los acuerdos que ha establecido en su propia mente. Su punto de vista surge de toda la programación que recibió durante su domesticación. Y aquí un poco se nos desarma todo, ¿no? Porque finalmente lo que esta ilustración que la encontré, pero perfecta, quiere decir es que todo aquello que el otro opina sobre mí o hace hacia mí, más que tener que ver conmigo, tiene que ver con él. Tiene que ver con su sistema de creencias, con su domesticación, con sus acuerdos, y por lo tanto es más bien un reflejo de ese sueño en el que vive, de esa realidad en la que vive, más que de mí misma o de mí mismo o de mí mismo. Les voy a dar un ejemplo. ¿Ya? Estuve durante este fin de semana con una amiga que hace talleres, tiene una espiritualidad muy hermosa, le ha ido súper bien, ¿cierto? A lo mejor algunos de ustedes la conocen, la siguen en Instagram, la Frangipani by Victoria. Y estuvimos en un almuerzo con ella, 3 amigas que todas nos dedicábamos a las terapias y 3 hombres que en realidad se dedicaban a la publicidad, otro era abogado, ¿cierto? Otro se dedicaba a redes sociales. Y empezamos a preguntarle qué es lo que estaba haciendo. Y era impactante ver cómo todas las que teníamos un sistema de creencias y una programación en que ya estábamos metidas en el mundo terapéutico, en que todas éramos emprendedoras, etcétera, estábamos admiradas por todo el trabajo que ella estaba haciendo, la encontrábamos sequísima, exitosa, admiración. Mientras que todos los hombres también podemos empezar a hablar de los sistemas construidos en torno a nuestro género también. Todos los hombres de la mesa que además tenían trabajos tradicionales encontraban que esta cabra, esta niña, digamos, estaba bastante loca y se reían de ella en una buena, no agresivamente, pero de alguna manera burlándose un poquito de esto de la astrología, que es a lo que ella se dedica. Ninguna de esas cosas realmente tiene que ver 100% con lo que ella es. En el fondo está reflejando ¿qué? En el caso de nosotras, quizás está reflejando una aspiración de lo que ella ha logrado como emprendedora del mundo de la astrología. Y en el caso de ellos, estaba reflejando, ¿cierto?, un sistema de creencias en el cual eso no tenía lugar. Entonces, en realidad, no estábamos ni siquiera hablando de ella misma, estábamos hablando de nosotros, cuando estábamos emitiendo esos juicios positivos o negativos. ¿Qué es lo que pasa cuando nos lo tomamos personal? Imagínense, la misma Frangipani se toma personal que estos hombres se burlen de ella. Puede entrar en una espiral de, bueno, en realidad quizá lo que estoy haciendo no es tan bueno, quizá debería buscar otra cosa, a lo mejor realmente estoy, incluso puede decir estoy un poco loca, ¿ya? O imagínense del otro lado, se toma personal lo que nosotros decimos.
me puedo sentir superior, ella se puede sentir que es ya la estrella más grande del mundo, que ya logró todo lo que tiene que lograr, y realmente ninguna de esas cosas a lo mejor responde a su deseo real de vida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entonces? Que estamos expuestos, dice don Miguel Ruiz, a un constante veneno en el mundo negativo, cuando nos tomamos las cosas personalmente, porque cuando nos tomamos las cosas personalmente y nos vamos creyendo eso que los demás van diciendo de nosotros, nos convertimos, dice él, en una presa fácil para los depredadores, o lo que él llama los magos negros. ¿Quiénes son los magos negros? Acuérdense que lo vimos en la sesión pasada, son aquellos que usan la palabra y plantan una semilla negativa que empieza a crecer. Les resulta fácil atraparte con una simple opinión y después te alimentan con el veneno que quieren. Y como te lo tomas personalmente, te lo tragas sin rechistar. Te comes toda su basura emocional y la conviertes en tu propia basura. Pero si no te lo tomas personalmente, serás inmune a todo veneno. Aunque te encuentres en medio del infierno, esa inmunidad es un don de este acuerdo. Entonces, nada de lo que hace o dice el otro realmente tiene el poder de cambiarme si es que yo no me lo tomo personalmente. Y les voy a volver a dar un ejemplo muy personal, muy reciente. Ahí espero que las emociones me acompañen, no me traicionen. Hace un par de semanas viví una situación muy compleja con mi expareja. Una situación de violencia y de drogas. Completamente ajena a la energía en la que yo estoy vibrando todos los días. Él llegó con drogas a mi casa, ¿cierto? Y de alguna manera hubo mucha violencia verbal, física, ¿cierto? Energética, de todos los tipos. Cuando yo no me tomo personal eso, digo, esto en realidad no tiene que ver conmigo, tiene que ver con él. Tiene que ver con sus propias energías no resueltas, sus propios traumas no resueltos, su propia masculinidad no resuelta, sus propias adicciones no resueltas. No tiene que ver conmigo como mujer, no tiene que ver conmigo como pareja, no tiene que ver conmigo como persona. Si es que me lo tomo personal y digo, eso es un ataque contra mí, ¿qué es lo que pasa? Que de alguna manera me puedo sumergir en el infierno, ¿no? Y me convierto en una víctima y en un juez del otro. El otro pasa a ser un monstruo, el otro pasa a ser lo peor del mundo, ¿cierto? Pero cuando yo me doy cuenta que no es personal conmigo, que eso tiene que ver con el otro, en realidad, aunque uno esté en el medio del infierno, eso no cambia quién uno es. Ese es el poder de no tomárselo personal, que no dejamos que esos venenos, que pueden ser hechos, que pueden ser palabras, que pueden ser pensamientos, cambien quiénes somos en lo más profundo de nuestro ser. No nos define lo que el otro ve en nosotros, no nos define lo que el otro piensa de nosotros, no nos define ni siquiera lo que el otro hace con nosotros. ¿Ya? Y esta es una verdad que de hecho muchos de los monjes tibetanos usan, sobre todo y usaron en los tiempos de la invasión de China, ¿no? Donde se tomaban presos a los monjes budistas tibetanos y de alguna manera se les hacía tortura. En el fondo la gran respuesta de ellos era: esto no define quién yo soy, como esto no puede tocar mi alma, no puede tocar mi esencia, esto no puede dañarme. Solamente yo puedo permitir que eso me dañe. ¿Cuándo? Cuando me lo tomo personal. Y siempre que me lo tomo personal, siempre hay alguien que es bueno y que es malo. En cambio, cuando no me lo tomo personal, también puedo ver la realidad del otro y entender de dónde viene el otro, lo que no significa justificar al otro y lo que no significa tampoco permitir que esa energía esté en contacto conmigo. Pero simplemente veo lo que está sucediendo sin sentir que es un ataque contra mi persona. Entonces, cuando alguien hace
pone un veneno, no sé si vieron la película El origen de Leonardo DiCaprio, donde se metían en los sueños de las personas y les metían ideas para que después al despertar las personas creyeran que eran sus propias ideas. Es tal cual. Cuando yo dejo que alguien me diga, eres tonto, eres feo, eres inútil, eres gordo, eres antipático, eres un desastre, eres un caos, ¿ya? Eres pesado, eres rebelde, eres etcétera, y yo me lo tomo personal, me creo esa historia, es cuando esa historia empieza a funcionar como un veneno dentro mío. En cambio, cuando yo escucho a esa persona que me dice, eres lo peor del mundo, y yo me doy cuenta que esa frase realmente no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con la otra persona y lo que la otra persona está manifestando según su sistema de creencias, según sus acuerdos. Porque todo depende de ese sistema en el que creemos. Les voy a poner un ejemplo bien ridículo como para alivianar las historias, ir cambiando los ejemplos de profundidad. Un amigo inglés colorín, ¿ya? Un amigo inglés colorín que en Inglaterra, al parecer, yo no sabía, los colorines no son considerados muy guapos. ¿Ya? Los colorines son más bien considerados como más o menos feitos. Y nunca podía encontrar pareja porque era colorín. Y todas las mujeres que le gustaban lo encontraban muy feo porque era colorín, entonces realmente le costaba mucho encontrar pareja. Se fue a hacer un intercambio a Japón, y al parecer en Japón los colorines son lo máximo que hay, son los hombres más guapos del planeta, exóticos, increíbles. Todas las mujeres estaban detrás de este amigo colorín. Finalmente se terminó casando con una chica de Japón, etcétera, pero solamente les pongo ese ejemplo para ver cómo, según el sistema de creencias y de acuerdos en el que hemos crecido y el que hemos aceptado, una cosa puede ser bonita o fea, una cosa puede ser productiva o caótica, una cosa puede ser ordenada o puede ser desastrosa, ¿no? Y eso depende no de la cosa ni de la persona en sí misma, depende de nuestro sistema de creencias. Entonces, siempre que haya alguien que me viene a insultar, que me viene a hacer algo feo, que me viene a perturbar con su energía, a generar tensión, en realidad es su sistema de creencias. No tiene que ver conmigo. Ya no tiene que ver conmigo. Y entonces tenemos la posibilidad de ser inmunes a estos momentos de infierno que habla don Miguel Ruiz. Que justamente ese infierno es cuando nos creemos esa semilla, nos agarramos ese inception y empezamos a vivir nuestra vida y nuestra verdad desde los ojos de las creencias de otros. Y además ni siquiera es la verdad del otro, es la creencia del otro. Ya es suficientemente complejo vivir de acuerdo a nuestro propio sistema de creencias, nuestra propia domesticación. Imagínense empezar a vivir respecto a la domesticación de otro. Perdemos nuestro poder. Don Miguel Ruiz dice, cuando te toman las cosas personalmente, te sientes ofendido y reaccionas defendiendo tus creencias, creando conflictos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que alguien viene a dar su opinión sobre aquello que yo pienso, siento, soy, hago, digo, y inmediatamente nos ponemos a la defensiva? Necesitamos decir, tú estás mal, yo estoy bien. Yo estoy en lo correcto, tú estás en lo incorrecto. Y eso es todo un sistema de defensa que se activa justamente para no sentir ese ataque. Muchas veces hacemos una montaña de un grano de arena porque siento la necesidad de tener razón y de que los demás estén equivocados. ¿Por qué? Por la importancia personal, porque nos cuesta mucho que alguien nos diga, oye, estás equivocado, estás mal, estás en lo incorrecto.
se va a activar nuestra importancia personal, que no quiere sentirse en el lugar de lo incorrecto, y va a activar todos los mecanismos de defensa que tenga y muchas veces de conflicto. También te esfuerzas en demostrarles que tienen la razón dando tus propias opiniones, ¿no? Empezamos como a discutir y a pelear y a tratar de convencer al otro de que su sistema de creencias es el incorrecto y que el mío es el correcto. Cuando en realidad probablemente los dos sistemas de creencias vienen de una domesticación que no refleja nuestro ser interno. Del mismo modo, cualquier cosa que sientas o hagas no es más que una proyección de tu propio sueño personal, un reflejo de tus propios acuerdos. Lo que dices, lo que haces y las opiniones que tienes se basan en los acuerdos que tú has establecido y no tienen que ver conmigo. Lo que pienses de mí, dice Miguel Ruiz, no es importante para mí y no me lo tomo personalmente. Lo que el otro piensa de mí es un reflejo de sí mismo, de cómo esa persona ve su mundo, y yo también soy consciente que yo hago, digo, tomo decisiones, actúo en base a un sistema de creencias personal que yo decido creer o no. Ahí es cuando decimos hay que revisar los acuerdos, cuáles son los acuerdos que mantengo y cuáles son los acuerdos que libero. Pero siempre lo que viene del otro tiene que ver con su sueño personal y no tiene que ver conmigo mismo. Y esto genera muchas cosas. ¿En qué libro ¿Hace una pregunta? Sí, adelante, Dani. Oye, que mira, ahí con el punto anterior, yo siempre he tenido la duda de que, claro, como que cada uno tiene como su patrón de lo que está bien y que está mal, qué sé yo. Y que me acordé por ese de right y wrong. Es como, pero hay temas que son como básicos, ¿no? O que deberíamos como compartir como sociedad, como por ejemplo el hecho de matar a alguien. Como que eso está mal, ¿o no? Y debería estar universalmente mal. Existen sueños del planeta, ya que es cuando los seres humanos logramos ponernos de acuerdo, ¿ya?, en cuando algo está mal o no. Yeah. Eso es un acuerdo, porque por ejemplo los mayas, el gran honor de los mayas era el sacrificio, y los ganadores de los juegos de pelota eran sacrificados con honor. O sea, yo gano esto y el honor que tengo es que me sacrifiquen. O sea, es algo muy positivo. Entonces, tenemos acuerdos que son globales, ¿no? Que hoy día decimos, por ejemplo, como tú dices, los derechos humanos, ¿no? Eso es como algo global, pero que en verdad, si lo pensamos bien, es un acuerdo más o menos muy, muy reciente. Post Segunda Guerra Mundial, post Holocausto, empezamos a decir, oye, mejor lleguemos a un acuerdo, porque al parecer esto genera mucho dolor. Pero antes de eso no estaba el acuerdo. E incluso aunque tengamos ese acuerdo, lo rompemos constantemente también, ¿no? Incluso aunque tengamos ese acuerdo, van a haber situaciones en que según los sueños personales de cada persona van a justificar matar a otra persona, ¿no? Y van a decir matar a unas personas es menos malo que matar a otras. Y todo eso tiene que ver con ¿qué? Con cómo esa persona crece, ¿ya? Cómo esa persona construye su sistema de creencias. Y cómo yo construyo la mía. Entonces son solo construcciones que vamos haciendo y que muchas veces nos llevan justamente a pelear cuál es la construcción verdadera y cuál es la falsa, cuál es la correcta y la incorrecta. Las dos son construcciones. Y que siempre es bueno como observarlas, si bien yo puedo decidir, y es súper importante decidir cuáles son los acuerdos que yo tengo, ¿no? En el mismo ejemplo personal que les di, perdón si estoy un poquito ahí porque es un tema que lo tengo tan reciente que se me hace súper fácil como poder usarlo. Una cosa es que yo pueda ver, hay un acuerdo de la otra persona en donde por ejemplo, las drogas son algo positivo. Hay un acuerdo de la otra persona que creció en un sistema patriarcal donde hay violencia hacia la mujer, ¿no? Esos son los acuerdos donde esa persona crece. Pero yo tengo mis propios acuerdos,
¿no? Mis propios acuerdos, que es como, obviamente la violencia no es tolerable en ninguna de sus formas, obviamente las drogas no son tolerables, ¿se entiende? Ahora, que yo vaya a decirle al otro, tú eres un monstruo porque tienes esas creencias, es distinto a decir, yo en realidad voy a tomar decisiones según este sistema que yo decido mantener, el otro verá si después de lo que sucedió mantiene su sistema o lo cambia, ¿ya? Pero son distintos sistemas en los que fuimos creados, y eso además nos libera mucho de etiquetar al otro como un ser malo o un ser bueno. Ya voy a llegar a eso, pero ya voy a llegar a eso. Es que está mucho más adelante, si no, después me voy a repetir. ¿Qué pasa si nos tomamos sobre todo estos venenos personalmente? ¿Ya? Vamos a vibrar en rabia, en celos, en envidia, en tristeza, y cuando no, ahí me falta una frase, y cuando no nos tomamos personalmente, estas emociones desaparecen, porque no es hacia mí, hacia lo que esa persona está emitiendo su juicio, sino que esa persona está emitiendo un juicio según sí mismo. Si conviertes el segundo acuerdo en un hábito, dice Miguel Ruiz, descubrirás que nada podrá devolverte al infierno. Una gran cantidad de libertad surge cuando no nos tomamos nada personalmente. No me lo tomo de un modo personal porque te refieres a ti mismo y no a mí. Los demás tienen sus propias opiniones según su sistema de creencias, de modo que nada de lo que piensen de mí estará realmente relacionado conmigo, no con ellos. ¿Ya? Y eso nos da libertad en las dos formas, porque imagínense un niño que le empiezan a decir que es un muy buen niño porque hace siempre su tarea. Tú eres muy buen niño porque haces siempre tu tarea, bravo, haces siempre tu tarea, eres lo mejor porque haces siempre tu tarea, te queremos mucho porque haces siempre tu tarea, estoy orgulloso de ti porque haces siempre tu tarea, ¿no? Positivo. ¿Qué es lo que pasa? Que si ese niño se toma personal eso, es muy probable que su importancia personal empiece a construir toda su identidad respecto a yo soy bueno porque hago mi tarea, porque cumplo con mi deber, porque soy responsable. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a hacer? Que va a negar quizá todas las partes externas de sí mismo, donde eso no lo identifica, no recibe el premio, no recibe el aplauso. Entonces, es una gran cantidad de libertad, incluso cuando alguien me dice, oye, eres súper inteligente, eres súper amorosa, eres súper simpática, eso está hablando de la otra persona, no de mí. Es muy importante tener eso, ¿para qué? Para no identificarme con eso y por lo tanto mantener mi libertad. Porque si yo me siento alabada por ser simpática, ¿qué pasa cuando tengo rabia? No me la voy a permitir. ¿Qué pasa cuando estoy enojada? No me lo voy a permitir. ¿Por qué? Porque me identifiqué con el ser simpática. ¿Por qué? Porque me alabaron por eso. Entonces es muy importante este acuerdo para las dos partes, lo negativo que entra y lo positivo que entra. Don Miguel Ruiz dice, no necesito que me acepten, no necesito que nadie me diga, Miguel, qué bien lo haces, o ¿cómo eres capaz de hacer esto? No me lo tomo personalmente. Pienses lo que pienses, sientas lo que sientas, sé que se trata de tu problema y no del mío. Es tu manera de ver el mundo. No me lo tomo de un modo personal porque te refieres a ti y no a mí. Los demás tienen sus propias opiniones según su sistema de creencias, de modo que nada de lo que piensen de mí estará realmente relacionado conmigo, sino con ellos. Y esta frase muy importante en este capítulo, yo sé lo que soy. ¿Qué es lo que nos permite no tomarnos las cosas personalmente? Yo sé lo que soy. Yo sé quién soy. Y eso es algo que no es tocable, que no es mutable,
que no es transmutable por las palabras ni los actos de los demás. Eso, el saber quién es uno, de la manera más profunda, más allá de la importancia personal, saber quiénes somos en eso profundo que hablamos, que en la sesión pasada hablamos de esa conexión de que somos magia, que somos luz, todos somos uno, como dice el mantra tolteca, todos somos uno. Eso, de alguna manera, es lo que sostiene este acuerdo. Yo sé lo que soy. Ahora, si no sé lo que soy, evidentemente todos los juicios de los demás van a cambiar la percepción que tengo de mí. Si yo no he hecho ese trabajo de conocerme personalmente, de tener esa conciencia de qué es lo que soy, lo que los otros opinen va a modificar inevitablemente mi percepción de mí y genera obviamente un desorden para tomar decisiones, un desorden para todo en general. Entonces Miguel Ruiz nos dice, miren, imagínense que vivimos en una película. Cada uno de nosotros crea una película entera en nuestra mente, y esta película es bien particular porque nosotros somos el director, el productor y el protagonista, ¿ya? O sea, somos el que toma decisiones, somos el que edita la realidad y corta las partes que no nos gustan y adorna las partes que sí nos gustan, y además somos el protagonista. O sea, además todo nos pasa a nosotros y nosotros somos los que vivimos a concho esta película. Todos los demás que me rodean tienen un papel secundario, muchas veces un papel de antagonista o de como Sancho Panza y el Quijote, ¿no? Como de apoyo. Es tu película, dice. La manera en que ves esa película se basa en los acuerdos que has establecido con la vida. O sea, si mi película va a ser una película de melancolía, si va a ser una película de soledad, si va a ser una película de ir en búsqueda de un gran sueño, si va a ser una película de superación personal, si va a ser una película de risa, eso está basado en los acuerdos que yo he establecido con la vida. Tu punto de vista es algo personal tuyo, dice. No es la verdad de nadie más que de ti. Por consiguiente, si te enfadas conmigo, sé que eso está relacionado contigo, con tu película. Aquí voy a usar el ejemplo de otra amiga que tenía una cita. Ya tenía una cita, habían quedado de verse una hora, él le había dicho que tenía una comida antes y le escribe 20 minutos antes de la cita para decirle: hola, ¿sabes qué? La cita, o sea, mi comida todavía no ha terminado, ¿podemos correr la hora de nuestra cita? Y ella entra en furia, espiral de furia. ¿Por qué? Porque en los acuerdos de su película había tenido muchas historias de rechazo reciente en temas de pareja, porque además en su película ella es Leo y necesita atención. Eso también es parte de la película, cómo yo me defino a mí misma. Yo tengo signo Leo y por lo tanto necesito que me presten atención y no me gusta que me dejen para la cola. Es parte de cómo yo voy construyendo mi identidad. Porque además estaba cerca del toque de queda y a ella le da mucho miedo salir de afuera del toque de queda, y a lo mejor al otro no sabemos, o no estaba consciente, o se le había olvidado el toque de queda, no tenemos idea. Esto generó una espiral de furia en que ella le empezó a mandar mensajes que él era lo peor del mundo, que nunca la habían dejado plantada, que en realidad ella no lo quería ver nunca más en la vida, que etcétera, etcétera. Y si uno lo ve, lo único que pasó, independientemente que ella pueda decidir, yo no quiero salir con una persona para quien la puntualidad no es importante, porque en mi sistema de creencias la puntualidad es importante y por lo tanto yo siento que voy a luchar siempre con una persona que la puntualidad no es importante. Eso es una cosa. Pero lo que pasó es que él simplemente le escribe para cambiar una hora. Eso es como la escena. Cómo cada uno de ellos lo ve desde su película es distinto. Dependiendo de los acuerdos que hemos hecho, dependiendo de las situaciones que anteceden en esa misma película y que el otro no tiene cómo saber esas heridas que vamos cargando.
aquí era donde quería llegar. Entonces tenemos esta película donde tenemos los protagonistas y los antagonistas, y estamos constantemente, sobre todo más hoy en día, estableciendo esto es bueno, esto es malo, esta persona es buena, esta persona es mala, ¿según qué? Según su sistema de creencias. Su sistema de creencias tiene que ver con la mía, es bueno. Su sistema de creencias va en contra del mío, es una persona mala. Y así, y así, y así vamos catalogando a la gente como gente dañina. Muchos de ustedes han escuchado la palabra relaciones tóxicas. Yo mañana voy a subir un post sobre eso porque justamente ahí tenemos un tema, ¿no? Cómo catalogamos a las personas como estas personas son tóxicas, son vampiros energéticos, etcétera, 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 cuando en realidad las personas son en base a un sistema de creencia. Lo importante es cuestionar realmente qué es ese sistema de creencias que cada uno de nosotros tiene y cómo nos hace reaccionar de maneras tan distintas. Aquí puse 2 ejemplos, uno más artístico, uno más científico. Uno es esta canción que se llama en francés Voir un ami pleurer, que significa ver a un amigo llorar, y dice, por supuesto que están las guerras irlandesas y los pueblos que no tienen música, por supuesto toda la falta de ternura y ya no hay más América, por supuesto el dinero no tiene olor, pero la falta de olor te llevas a la nariz, por supuesto caminamos sobre las flores, pero ver llorar a un amigo. Y aquí un poco se las pongo por esta idea del hacer daño. Cuando ustedes hablaron de justamente uno no quiere hacer daño. Y a la consulta llega mucha gente que me dice yo no quiero hacer daño. Y en realidad es imposible, ¿no? Porque caminamos sobre las flores, ¿no? Caminamos sobre las flores. O sea, nuestra propia existencia tiene sus víctimas en el camino, o sus mártires en el camino, o sus pérdidas en el camino. Nuestra propia existencia humana, a veces más consciente, a veces menos consciente. Ya creo que les conté la historia cuando estaba en un aeropuerto tomando desayuno, me había comprado un café, un muffin de chocolate, justo me llega un documental sobre los niños esclavos del cacao en África por el chocolate, y que el 90% del chocolate del mundo venía de estos niños que se raptaban de su casa para llevar a trabajar en estas fábricas de chocolate, y yo lloraba y tenía al lado mi muffin de chocolate, ¿no? Como, por Dios que hago daño sin darme cuenta. Esa fue mi sensación, ¿no? Como tengo una inconsciencia respecto al daño real que se está produciendo todo el tiempo solamente por yo estar habitando el planeta de una forma, y puedo ser más o menos consciente de eso, pero caminamos sobre las flores. Pero cuando vemos a un amigo llorar, cuando vemos a una amiga llorar, cuando vemos a nuestra mamá llorar, cuando nosotros lloramos, entonces el otro, el que produce ese dolor, es lo peor, ¿no? Es la peor persona, es la persona a la que no hay que hablarle, es la persona que hay que bloquear, es la persona tóxica, es el vampiro, es el dañino, es el bla, 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 bla. Pero en realidad, esta canción nos habla de que realmente hay dolor, la existencia humana está rodeada de dolor alrededor, solamente que nos lo tomamos personal cuando nos toca de cerca. Pero no es que el dolor si no exista. Es solo que no estamos conscientes o no queremos ser conscientes de ese dolor al mismo tiempo. Y el otro, entonces, como para que pongamos en perspectiva lo del hacer daño o lo del antagonista. Y el otro ejemplo que les puse es de un psicólogo en Estados Unidos. Creo que está la película en Netflix, si no me equivoco. Ahí se las puedo mandar si quieren. Bien interesante. Un psicólogo que tenía descendencia judía y en los años 70 quiere hacer un experimento para ver de qué son capaces los seres humanos por obedecer órdenes. Estaba muy metido con este tema de esto de obedecer órdenes. Y hace un experimento en la cual era básicamente eso, 2 piezas separadas,
en la cual estaba un científico, que era el experimentador, había un actor que se hacía pasar por el alumno, le vamos a decir, y estaba el sujeto de estudio, el que realmente estaba haciendo el experimento, que le vamos a decir el profesor. El profesor no sabía que el alumno era un actor, pensaba que era una persona común y corriente. ¿Ya? Imaginemos que vamos a hacer este experimento con la Magali y con la Fran. ¿Ya? Magali y Fran van a hacer este experimento. La Magali va a ser el profesor, la Fran va a ser el actor, pero Magali no sabe que la Fran es un actor. Y les dicen, ok, queremos ver cómo aprenden las personas con reforzamiento negativo. De eso se trata el experimento, así que Magali, tú no vas a ver a Fran, pero Fran va a estar amarrada a una silla conectada a corriente eléctrica. Y tú vas a estar en esta sala conmigo al lado, le vas a ir haciendo preguntas a Fran, y Fran, cada vez que conteste mal, tú vas a apretar un botón que le va a dar un shock de corriente. Y cada vez que se equivoque de nuevo, ese shock de corriente va a aumentar, y va a aumentar, y va a aumentar, y va a aumentar. Como Magali no sabe que esto es un actor, te llevan, te muestran que está amarrada, te muestran incluso la corriente, cómo hace, y luego te sientan en un lugar donde tú no la puedes ver, pero sí la puedes escuchar. Y empiezas a hacerle las preguntas a Fran. Y Fran, que en verdad no está conectada a la corriente porque es una actriz, empieza a equivocarse. Y tú le empiezas a dar corriente. Y le empiezas a dar corriente cada vez más fuerte. Y Fran, que es una actriz, pero nadie lo sabe, empieza a gritar, por favor deténganse, por favor no más, esto me duele mucho, tengo una condición cardíaca, no puedo estar bajo este estrés. ¿Qué es lo que se da cuenta este experimentador, este psicólogo? Que a pesar de que Magali es empática al dolor de Fran, le dice al científico o al psicólogo, oiga, ¿por qué no mejor paramos esto? Parece que ella está sufriendo, parece que le duele, parece que tiene un problema. Solo basta con que el psicólogo le diga a Magali, es tu deber cumplir con el experimento, para que el 80% de las personas siga hasta el final con el experimento, incluso cuando la persona del otro lado le queda muda mientras le aplican corriente, es decir, incluso cuando esa persona puede haber estado ya inconsciente o incluso muerta. El 80% de los seres humanos. Y este psicólogo se obsesiona tanto con este resultado que no lo puede creer, que empieza a probarlo en minorías raciales, en mujeres, para ver si realmente a lo mejor alguien se salva de este porcentaje, y nadie se salva. Y en esta película va uno de los sujetos que, imaginemos que después Magali se da cuenta de esto y va a decirle, por favor dígame que yo no soy un monstruo, porque mi señora quiere matarme porque dice, ¿cómo es posible que hayas podido torturar a alguien así? Y el psicólogo dice, no, probablemente su señora también hubiese hecho lo mismo, porque el 80% de la gente, sin ninguna presión, sin ninguna amenaza, sin ningún nada, porque al principio del experimento le dice, usted se puede ir cuando quiera, sigue hasta el final solo porque hay alguien que le dice, es su deber hacerlo, sin ningún tipo de amenaza. Ese es nuestro nivel de obediencia. Entonces, realmente, ¿qué significa ser bueno? ¿Qué significa ser malo? Como sociedad hemos construido un acuerdo en que ser obediente es más importante que ser empático. Y ese es un acuerdo que nos dimos cuenta, no es personal, es social, porque el 80% de las personas reaccionaría así. A lo mejor incluso nosotros no lo sabemos. Podemos esperar a que no, tener la esperanza que no, pero estadísticamente de aquí el 80% lo haría, seguiría hasta el final torturando a la persona. Entonces es un ejemplo bastante duro, pero creo que es muy importante justamente para dejar de mirar al otro como una persona que es aquel que me viene a hacer daño, y por lo tanto mucho más fácil de no tomarme personalmente eso que viene a decirme. ¿Qué es lo que dice Miguel Ruiz?
el dolor y las heridas. Lo que te duele no es lo que yo digo, sino las heridas que tienes y que yo he rozado con lo que he dicho. Eres tú mismo quien se hace daño. No me lo puedo tomar personalmente en modo alguno, y no porque no crea ni confíe en ti, sino porque sé que ves el mundo con distintos ojos, con los tuyos. Entonces, en realidad la gran pregunta cuando alguien nos dice, hace algo que nos duele es, ¿cuál es mi herida? ¿Cuál es mi herida? ¿Cuál es la herida que esto toca? En el caso de esta amiga que la dejan plantada, la herida es el rechazo de las parejas, incluso el rechazo del papá, se dio cuenta mucho tiempo después, ¿no? El rechazo del papá. Esa es la herida, que se le activa cuando este pretendiente la deja plantada. Entonces se me activa mi herida de rechazo y por lo tanto me duele y me lo tomo personal porque tengo esa herida. Y lo importante de esto, más que como meter el dedo en la herida, es justamente poder ver, hoy hay una herida aquí que a lo mejor es necesario que cuide, que a lo mejor es necesario que sane. Y el otro ya ni siquiera se transforma en aquel que me está causando dolor, sino que el otro es aquel que posibilita que yo me haga cargo de sanar mis heridas. Incluso podemos llegar a dar ese salto desde la conciencia. Entonces es muy importante para este acuerdo que vayamos haciéndonos conscientes de nuestras heridas, no como algo malo que tenemos, sino simplemente para entender esa herida. La herida en el ejemplo personal, la herida de lo femenino. La herida de lo femenino en el patriarcado, una herida que quizás todas las mujeres compartimos silenciosamente y que lo que hace uno o el otro activa esa herida. Y entonces nos damos cuenta, hay algo que sanar, hay algo que cuidar, hay algo que es importante como una herida, tratar, no dejar que quede ahí como infectándose. ¿Qué es lo que pasa? Dice Miguel Ruiz, que se nos activa el miedo. Cuando yo digo algo que a ti no te parece, yo soy la excusa para que tú te enfades. Te enfadas porque tienes miedo, porque te enfrentas a tu miedo. Si no tuvieras miedo, no te enfadarías conmigo en modo alguno. Si no tuvieras miedo, no me odiarías en modo alguno. Si no tuvieras miedo, no estarías triste ni celoso en modo alguno. Si esta chica no hubiese tenido miedo al rechazo, probablemente no se hubiese enfadado, hubiese dicho, esta persona está en una comida que se le atrasó y no pasa nada, nos juntamos otro día. Si yo no quiero exponerme a quedarme fuera del toque de queda, ¿se entiende? Pero es ese miedo el que hace que me enoje, hace que odie al otro, que le cierre la puerta, que no lo quiera dejar entrar. ¿Por qué? Porque no quiero que toque mi herida, porque la herida me da miedo. Por supuesto que la herida nos da miedo, a nadie nos gusta que nos raspen la herida, ¿no? Entonces dice Miguel Ruiz, es solo miedo. ¿Cuál es la cura del miedo? El amor. Dice, si vives sin miedo, si amas, no hay lugar para ninguna de esas emociones. Si no tienes ninguna de esas emociones, lógicamente te sientes bien. Cuando te sientes bien, todo lo que te rodea está bien. Cuando todo lo que te rodea es magnífico, todo te hace feliz. Amas todo lo que te rodea porque te amas a ti mismo. Porque te gusta como eres, recuerda la importancia, yo sé quién soy. Porque estás contento contigo mismo, porque te sientes feliz con tu vida. Estás satisfecho con la película de ti mismo, con la película que tú mismo produces y con los acuerdos que has establecido con la vida. Estás en paz y eres feliz. Vives en estado de dicha en el que todo es verdaderamente maravilloso y bello. En ese estado de dicha estableces una relación de amor con todo lo que percibes en todo. Entonces la clave es amarnos a nosotros mismos. La clave es que
ya que soy directora, productora, protagonista de mi película, bueno, tratemos de armar una película en donde me sienta en paz, donde me sienta feliz, donde sienta que realmente estoy alegre con esa película. Y entonces, si es que el otro de afuera no está en sintonía, bueno, puede salir de la película, pero mi película sigue estando en la energía del amor. Sigue estando en la energía del amor y no necesariamente tengo que entrar en la energía del odio, de la respuesta agresiva, de la defensa agresiva respecto al otro. Y les puse un esquema que siento que lo hablamos la vez pasada, pero a veces es más fácil verlo. El amor y el miedo son estas dos energías quizá de base. Siempre que me muevo desde el amor, ese amor me va a acercar ¿a qué? A lo que quiero. Y el miedo es la energía que me aleja de lo que no quiero. Y ambas dos son bien efectivas en esto, ¿no? Cada vez que yo vivo mi vida desde el amor, voy acercándome a esa película que quiero construir. Y el miedo tiene su función también, porque evidentemente también hay veces que queremos alejarnos de una película, nos damos cuenta que estamos en una narrativa o viviendo escenas que decimos, esta no es la película que quiero, y el miedo ahí tiene su función, para alejarme de eso. ¿Ah? ¿Cuál es el mecanismo? El problema es que cuando vivimos desde el amor siempre va a haber riesgos de acercarme ¿a qué? A lo que no quiero, porque nada garantiza que algo que no quiera no va a pasar cuando vivo desde el amor. Pero el problema es que cuando vivo desde el miedo nunca me voy a acercar a lo que quiero, ¿no? Nunca voy a acercarme a lo que quiero. Entonces, en el mismo ejemplo de esta amiga, que espero que las orejas no las tenga coloradas en este minuto, si es que ella reacciona siempre desde este miedo al rechazo, es muy probable que nunca se vaya a acercar a una relación de pareja como la que quiere, ¿no? Se va a alejar de personas que la van a rechazar. Por supuesto, el miedo es muy efectivo para alejarnos de lo que no queremos, pero lo más probable es que tampoco nunca se va a acercar a lo que quiere, porque de alguna manera ese miedo siempre va a poner la barrera antes. No va a reaccionar antes. ¿Por qué? Porque se lo toma personal. Lo que hace el otro es personal, es conmigo, es que el otro no quiere realmente salir conmigo, entonces me corre la cita, entonces me rechaza, entonces se me activa la herida de mi papá que me rechaza y de todas las parejas que me han rechazado, y entonces mejor me alejo de eso y por lo tanto no me acerco a lo que quiero construir. Si te dicen que eres maravilloso, entonces no lo dicen por ti. Tú sabes que eres maravilloso. Acuérdense, en el primer acuerdo trabajamos el decirnos a nosotras mismas, soy maravillosa, soy un ser maravilloso, yo sé que soy maravilloso. No es necesario que los otros nos lo digan para creérnoslo. Esto es muy importante porque si no generamos dependencia de lo que los otros digan, hagan, piensen de nosotros. Y eso va a cambiar lo que nosotros sentimos. Entonces, si el otro me está viendo mal, si mi mamá toda la vida me vio como un ser maravilloso y de pronto se enoja conmigo, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a perder la seguridad en mí. En cambio, si ese sentirme maravilloso es independiente de lo que los demás piensan de mí, en realidad eso no cambia. Y lo más bonito de todo es que cuando otra persona te dice eres maravilloso, es en realidad un reflejo de esa persona. Hay una gran maestra espiritual en India preciosa, no en India, en Indonesia, que cada vez que tú le dices eres una mujer maravillosa, eres una mujer medicina, súper sanadora, ella te mira y te dice, es solo tu reflejo. Es solo tu reflejo. Ella ya sabe lo que es. Y si yo soy capaz de ver la maravilla en ella, en realidad es porque yo estoy vibrando en maravilla. No tanto es verdad. Si alguna de ustedes le dice a otra persona, a una flor, a un perrito, eres maravilloso, en realidad eso está reflejando su propio sistema de creencia, ¿no?
La flor ya sabe que es maravillosa, pero si yo soy capaz de ver esa belleza de la flor, en realidad lo que está mostrándome eso es mi propia capacidad de vibrar con esa belleza, de observar esa maravilla, estoy en esa vibración. Entonces, siempre es un espejo. Las cosas hermosas que nos dicen, en realidad son un espejo de las personas que emiten ese juicio, y las cosas maravillosas que nosotros decimos muchas veces son un reflejo de dónde está nuestra alma, lo que nuestra alma puede ver. Si se fijan, muchas veces estamos súper críticos con los demás, y eso en realidad, más que ver con los otros, tiene que ver con nosotros. Aunque nosotros estamos en un momento donde probablemente estamos siendo muy críticas con nosotras mismas, y por lo tanto estamos viendo la crítica en todo lo que está afuera. Pero no necesariamente tiene que ver con el otro. A lo mejor en otro contexto no criticaría al otro por ser como es. Tiene mucho más que ver conmigo, con lo que yo estoy viviendo. Y aquí vamos a volver a este concepto de mitote que lo vimos la vez pasada, que son estas miles de voces que están en nuestra cabeza, que opinan al mismo tiempo, que gritan al mismo tiempo, que más encima tienen acuerdos distintos, tienen proyectos distintos, ideas distintas, metas distintas. Y entonces Miguel Ruiz va más allá y dice, ni siquiera las opiniones que tienes sobre ti mismo son necesariamente verdad. Porque muchas de esas opiniones en realidad ni siquiera son de nosotros, son opiniones con las que crecimos. Entonces ni siquiera todas las voces que tenemos adentro de nosotros diciéndonos esto está bien, esto está mal, no, son realmente la verdad de nosotros. No tienes la menor necesidad de tomarte cualquier cosa que oigas en tu propia mente personalmente. La mente tiene la capacidad de hablarse a sí misma, pero también tiene la capacidad de escuchar la información que está disponible en otras esferas. Quizás a veces, cuando oyes una voz en tu mente, te preguntes de dónde proviene esa mente. Ay, no sé si a ustedes les ha pasado. A mí personalmente me pasa mucho con los temas de abundancia, ¿no? Cuando algo empiezo a pensar, ay, es que no sé si esto va a resultar, no sé. A veces paro y digo, ¿de dónde viene esta idea? Y reconozco, viene de una creencia de escasez que viene de tal persona. No es mía, la puedo soltar. ¿Por qué? Porque en el fondo yo no creo eso, yo creo otra cosa. Y así, y así, y así, ¿no? Muchas veces los ojos internos con los que nos miramos ni siquiera son nuestros propios ojos. Son ojos con los que alguna vez aprendimos a mirar porque otro miraba de esa forma, ¿no? Porque vi a mi abuelita, a mi abuelito, a mi maestra, a mi maestro, a mi papá, a mi mamá, a mis amigas mirar la realidad de cierta forma y lo copié. Pero a lo mejor ese no es mi lente, no es mi cristal, no es mi película. No es mi película que quizá las cosas cuesten tanto. Pero sí puede ser la película perfectamente de un hermano gemelo. Pero cada uno está en su película y por lo tanto cada uno tiene que establecer cuáles son los acuerdos en los cuales quiere vivir. Y ahí Miguel Ruiz dice, siempre había creído que era yo quien estaba pensando. Siempre había creído que esa voz que tenía dentro era yo. Y Miguel Ruiz dice, en parte sí, en parte no. En parte esa voz es un producto de esta domesticación y puedes soltar esos acuerdos en los que has sido domesticado. ¿Para qué? Para vivir con más libertad. Y aunque no pudieras soltarlo, no es necesario que te lo creas. No es necesario que te tomes personal ni siquiera lo que tú te dices a ti mismo o a ti mismo. Y para eso, muy importante hacer el inventario de acuerdos. La única forma de entender desde dónde nos estamos tomando las cosas personales, qué cosas son verdaderas, qué cosas no, es si hacemos un inventario de todos nuestros acuerdos. Y así vamos a destapar los conflictos de la mente, vamos a entender todas esas cosas de la mente. Y con el tiempo llegaremos a extraer orden del caos de este mitote. Entonces, por ejemplo, una amiga decía, tengo el acuerdo de que si me dedico a la espiritualidad no puedo tener familia. Eso es un acuerdo, ¿ya? Tengo el acuerdo que, y así, hacer el inventario, sacar todas esas ideas que están dando vuelta, no sabemos muchas veces desde cuándo, algunas desde nuestra infancia, otras desde más grande, otras de observar a otras personas cómo viven su vida,
y hacer la lista de todos los acuerdos para después decir, ok, están todas estas creencias dando vuelta alrededor de mi mente 24/7, ¿cuáles de esas ideas van a ser las que voy a creer, les voy a escuchar, y cuáles, cuando se activen, no me las voy a tomar personal, no voy a creer eso? Me doy cuenta que está ahí, pero no me lo creo, ¿no? Sospecho de eso. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que vienen de un acuerdo que en realidad no es parte de este sueño que estoy creando para mí. Y en esto invitarles a que vean cuáles son los acuerdos que las animan y les brindan alegría, qué acuerdos las hunden, qué acuerdos se basan en la verdad y qué acuerdos realmente uno a veces se ríe. Oye, pero este acuerdo, ¿de dónde salió? Es súper ridículo. ¿De dónde me creí que esto era verdad? ¿No? Identifica cada acuerdo limitador que provenga del miedo y escribe un nuevo acuerdo basado en la verdad y en el amor por ti mismo a fin de reemplazarlo. ¿No? Empieza cada semana con un acuerdo que parezca fácil de romper. Centra tu atención en él hasta que seas capaz de romperlo y adoptar un nuevo acuerdo que lo sustituya. Practica tu nuevo acuerdo hasta que se convierta en un hábito. A medida que rompas cada viejo acuerdo, el entusiasmo y el respeto por ti misma continuarán creciendo hasta que recobres la cantidad de poder necesaria para romper todos los acuerdos que limitan tu libertad y tu felicidad. Entonces, si yo tengo el acuerdo que los hombres me van a hacer daño, si yo tengo el acuerdo que para tener prosperidad hay que sacarse la mugre, si yo tengo el acuerdo de que no voy a ser nunca suficiente, yo tengo el acuerdo que para ser bonita hay que ser rubia o hay que ser flaca, yo tengo el acuerdo y así, pero hay millones de acuerdos, ¿no? Que las personas inteligentes son las que han ido a la universidad, que imagínense todo lo que podemos sacar. Si nos ponemos a escribir, podemos sacar páginas y páginas y páginas de acuerdos, algunos acuerdos más sociales, algunos acuerdos más personales, y de esos identifiquen cuáles son los que realmente les traen alegría y cuáles son los acuerdos que las aplastan, que realmente se siente como que uno tuviera un cinturón de plomo y se va a hundir en el mar con ese acuerdo. Nunca va a poder salir adelante con ese acuerdo, ¿no? Y cuáles realmente a veces son muy ridículos, no son verdad, y uno los ve y se desarman de inmediato porque hasta nos causan, como yo les digo, mucha risa. Y cuando vean esos limitantes, tratar de cambiarlos. Entonces, usando el ejemplo de esta amiga, si yo siento que si soy espiritual no voy a poder tener familia, rompo ese acuerdo y creo uno nuevo, que a lo mejor es: puedo tener una familia que me permita vivir mi espiritualidad con libertad. Y ese puede ser mi nuevo acuerdo. Ahora, obviamente, como el otro está muy arraigado, este nuevo acuerdo lo voy a repetir todos los días, hasta que ya sea un hábito, hasta que ya empiece a ver que eso empieza a tener una manifestación en mi interior, ¿no? Que va reemplazando y desplazando al otro acuerdo negativo y aplastante. Y Miguel Ruiz también dice que tenemos en la cultura tolteca, están los aliados, en otras culturas se le llaman dioses, que son estas energías divinas, que en nuestra mente también existe en ese nivel de los dioses, también vive en esa realidad y también es capaz de percibir. Dice, la mente ve con los ojos y percibe la realidad cuando estamos despiertos, pero también ve y percibe sin los ojos, aunque la razón apenas es consciente de esta percepción. La mente vive más de una sola dimensión. Es posible que en ocasiones tengas ideas que no se originan en tu mente, pero las percibes con ellas. Tienes derecho a creer o no lo que esas voces te dicen y a no tomártelo personalmente también si quieres. Tenemos la opción de creer o no las voces que oímos en nuestra propia mente, del mismo modo en que decidimos qué creer y qué acuerdos tomar en el sueño del planeta. Y esto es muy importante porque imagínense que me dice: Nico, pero ¿qué pasa si en realidad me doy cuenta que crecí en una familia, en una ciudad, en un espacio de mucha creencia limitante? Está perfecto,
también tienes participación en otra parte, en otra dimensión que es sagrada y es divina, que está llena de otros acuerdos que no son limitantes, que te conectan con esa verdad de tu ser y tú puedes escoger sintonizar con ellos, escucharlos, como lo que decimos la intuición, escuchar la intuición. Es justamente escuchar esa parte de tu mente que participa de este mundo de lo sagrado. Y como participa de ese mundo tan o igual activamente que de este mundo concreto material, puedo decidir, a lo mejor voy a traer un acuerdo de lo sagrado desde ahí, el que a lo mejor, por ejemplo, tengo un acuerdo de escasez muy grande porque toda mi crianza fue en un espacio de mucha escasez y por lo tanto no sé cómo crear un nuevo acuerdo de abundancia. Me doy cuenta que en realidad el mundo espiritual es sumamente abundante y desde ahí traigo mi acuerdo de abundancia nuevo. Entonces podemos acceder también a esa experiencia que no es concreta, pero que tiene que ver con nuestra intuición y que es igual de válida para la mente. Y si es igual de válida para la mente, es igual de válida para nuestra vida finalmente. Porque acuérdense que es en la mente donde estos acuerdos se plantan como semilla. Nuevamente, Miguel Ruiz nos invita en este acuerdo a meternos en la verdad. Cuando realmente vemos a los demás tal como son, sin tomárnoslo personalmente, lo que hagan o lo que digan no nos va a dañar. Aunque los demás te mientan, no importa, te mienten porque tienen miedo. Tienen miedo de que descubras que no son perfectos. Por eso mentimos, porque no queremos que el otro vea nuestra imperfección. Entonces, inventamos excusas. Quitarse la máscara social resulta muy doloroso, pero si eres veraz contigo mismo, te ahorrarás mucho dolor emocional. Decirte la verdad quizá resulte doloroso, pero no necesitas aferrarte al dolor. Esa es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es algo que uno experimenta, el sufrimiento es un apego. La curación está en camino, que las cosas te vayan mejor es solo cuestión de tiempo. Entonces, siempre ser muy verdaderos con nuestra película, con esto que estamos creando, con cuáles son los acuerdos que quiero sostener. Esa es, dice, la clave justamente para no quedarnos aferrados en el dolor y de alguna manera sanar, conectar con esa verdad de lo que yo soy. ¿Cómo? Con la confianza y el corazón abierto. No necesitarás depositar tu confianza en lo que hagan o digan los demás. Bastará con que confíes en ti mismo para elegir con responsabilidad. Nunca eres responsable de los actos de los demás. Solo eres responsable de ti mismo. Si mantienes este acuerdo, viajarás por todo el mundo con el corazón abierto por completo y nadie te herirá. Dirás, te amo, sin miedo a que te rechacen o te ridiculicen. Le dirás lo que necesites. Dirás sí o dirás no, lo que tú decidas, sin culparte ni juzgarte. Siempre puedes seguir a tu corazón. Si lo haces, aunque estés en medio del infierno, experimentarás felicidad y paz. Permanecerás en tu estado de dicha y el infierno no te afectará en absoluto. El sufrimiento es el infierno. No quiere decir que las cosas no duelan, quiere decir que no me voy a pegar a ese dolor. Obviamente hay muchas cosas que nos duelen, pero ese dolor nos muestra nuestra herida y no es personal. Entonces, si yo simplemente decido confiar en mí y seguir viviendo con el corazón abierto, eso es lo que me permite conectar con esa verdad de lo que yo soy. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando algo nos duele, cerramos el corazón. No quiero volver a abrir el corazón porque me duele tener el corazón abierto y muchas veces perdemos la confianza en nosotros mismos. Nos culpamos por lo que nos pasa, nos culpamos por lo que los otros nos hacen o nos dicen y perdemos esa fe en nosotros y también en la vida. Entonces les tengo aquí una oración también de Miguel Ruiz, una oración del perdón, que quizá puede ser un
primer paso para empezar a no tomarnos las cosas personal, que por supuesto ya lo ven, es difícil, no es tan fácil, ¿no? Suena hermoso, pero obviamente tiene su necesidad de ir a ver nuestra verdad y sacar nuestras máscaras. Entonces quería preguntar si hay alguien que quiera leer la oración hoy día. Yo la leo. Adelante. ¿Me escucha? Sí. Ya. Hoy, Creador, concédeme el valor y la voluntad para perdonar a la gente a la que más amo. Ayúdame a perdonar a todas las injusticias que siento en mi mente y a amar a los demás de manera incondicional. Sé que solo mediante el perdón podré curar todo el dolor de mi corazón. Hoy, Creador, fortalece mi voluntad para perdonar a todas las personas que me han herido, aun cuando crea que su ofensa es imperdonable. Sé que el perdón es un acto de amor hacia uno mismo. Ayúdame a amarme tanto que sea capaz de perdonar todas las ofensas. Permíteme elegir el perdón porque no quiero sufrir cada vez que recuerdo la ofensa. Hoy, Creador, ayúdame a curar toda la culpabilidad de mi corazón mediante la aceptación del perdón de todas las personas a las que he herido en mi vida. Ayúdame a reconocer con sinceridad los errores que he cometido por mera ignorancia y bríndame la sabiduría y la determinación necesarias para no volver a cometer los mismos errores. Sé que el amor y el perdón transformarán todas mis relaciones de la manera más positiva posible. Gracias, Creador, por ofrecerme la capacidad de amar y perdonar. Hoy abro mi corazón al amor y al perdón a fin de compartir mi amor sin miedo. Hoy disfrutaré de una reunión con las personas a las que más amo. Amén. Bien. Así es, invitarlas a que cuando lo sientan, cuando sientan esa ofensa del otro, conectar con el perdón como una primera manera de empezar a no tomarnos lo personal, y ese perdón basado en ese amor incondicional hacia nosotros mismos y hacia el resto de la humanidad, ¿no? Todos somos uno, confiamos en el amor. Entendemos que cuando hay alguien que nos hace daño es porque ese alguien faltó a su condición de amor. ¿Ah? Ay, se había repetido este dibujito. Bueno, entonces el ejercicio de las creencias es otro bien importante que podemos hacer para empezar a ver cuándo nos tomamos las cosas personalmente. Por ejemplo, empezar a preguntarnos, ¿qué siento que significa ser bueno, ser malo? ¿Y cómo yo me identifico con eso? ¿No? A lo mejor algunas de nosotras nos encontraron toda la vida que éramos mujeres buenitas, o a lo mejor nos encontraron toda la vida que éramos mujeres malulas, traviesas, ¿cierto? Rebeldes. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? ¿Por qué entramos en eso? Y no solamente conmigo, sino que también con los demás. ¿Qué es lo que considero una persona mala? ¿Qué es lo que considero una persona buena? Piensen ustedes que, por ejemplo, toda la crisis, yo creo que el gran dolor que se genera, por ejemplo, en los casos de la iglesia o de cualquier movimiento espiritual, es justamente porque consideramos que esas personas tienen un nivel de bondad superior al del mayor de los humanos, y por lo tanto cuando se equivocan nos sentimos traicionados. Nos sentimos traicionados que el gurú, que el sacerdote se equivoque. Entonces quizá tenemos que replantearnos qué significa ser bueno en verdad. ¿Qué le estoy dando ese adjetivo de bueno? ¿Cuándo lo uso? ¿Y cuándo uso el de malo? ¿Qué aparece ahí en mi sistema de creencias? Y así también voy a poder ver cuándo yo me siento buena y cuándo yo me siento mal. ¿Cuáles son las heridas que se activan cuando me tomo las cosas personalmente? En el fondo, cuando algo me duele, ¿qué es lo que se está activando? ¿Cuál es la herida? Y podemos usar algo que nos haya pasado hace poco. No necesariamente tenemos que partir por algo traumático. Podemos partir con alguna conversación que me generó un conflicto, que me dejó incómoda, que me hizo sentir mal, que me dio rabia. Bueno,
¿Cuál es la herida que hay detrás de eso? Cuando las palabras o hechos de los demás me han causado dolor. A ver cuándo se activa ese dolor. ¿Puedo entender cómo se relacionan con el otro esos hechos? Cuando me han causado dolor, ¿es posible ver que en realidad tienen que ver con su sistema de creencias, con sus acuerdos, con su sueño, con su película, y no conmigo? ¿Y qué es lo que pasa si es que lo puedo ver, qué es lo que pasa entonces con la percepción de ser? Esta va a ser les voy a dejar como tarea la que quiera, ¿no? Creo que podría ser interesante para partir la otra sesión. Y el otro ejercicio que a mí me gusta mucho, cuando el perdón todavía no está, ¿no? A veces el perdón se demora en llegar. Dicen que el perdón es un don, es una gracia, no es algo que podemos decidir, ya ahora perdoné, es una gracia que se nos da. Entonces hay un ejercicio que se usa el pueblo navajo, que es el ejercicio de la bendición. Y la bendición no significa decir es bueno lo que pasó, significa decir como no lo puedo perdonar, como no lo puedo entender, como me duele, lo voy a poner en las manos del Gran Espíritu. Lo voy a poner en las manos del universo, lo voy a poner en las manos de esa conciencia de amor incondicional, para que eso le dé sentido a ese dolor. Entonces primero bendigo lo que pasó. ¿Qué pasó? Me dijeron esto, pasó esto. ¿Qué fue lo que pasó? Luego voy a bendecir a la persona que causó el sufrimiento, al malo de la película o la mala de la película. Lo voy a bendecir. De nuevo, no significa decir tú estás bien, significa decir como no entiendo por qué causas ese dolor, te pongo en las manos del amor incondicional. Eso es bendecir. Luego bendigo quién sufrió. Ahora, y el que causó sufrimiento puede ser yo. Ojo, no tiene por qué ser otra persona. Puedo ser yo la causante del sufrimiento. Luego voy a bendecir a quien sufrió. ¿Quién de alguna manera sufrió en este caso? Y finalmente vamos a bendecir a todos los testigos del sufrimiento que, si bien no experimentaron sufrimiento en sí mismo, sí estuvieron ahí, lo vieron, lo sintieron, empatizaron, cuidaron, escucharon, lo que sea, quienes fueron testigos. Y este quizá para mí es un primer paso que nos puede ir acercando de a poquito a no tomarnos las cosas personales, de a poquito a entender que esos dolores sociales, personales, responden mucho más a un sistema de creencias que a lo mejor es necesario revisar, que a lo mejor es necesario que pongamos el foco en qué hacemos con esos sistemas de creencias y cuáles de mis propias creencias tengo que cambiar también, y que de alguna manera me llevan finalmente a conectarme con el saber quién yo soy, con el amor incondicional hacia mí misma, hacia mí misma y hacia la vida que llevo, ¿no? Y que eso no lo puede cambiar ningún actor externo. Entonces, preguntarles cómo están, qué les parece, qué preguntas tienen en este minuto, la que quiera conversar. Es difícil perdonar, es difícil hacer esto. Y perdonarse también, porque uno igual ha causado daño tal vez a veces con lo que dice o lo que hace. Entonces es súper complicado esta parte, encuentro yo. Yo les dije que hay mucha gente que dice que es el acuerdo más difícil de todos. Dale, Bárbara, un besito. Les contaba que mucha gente dice que es el acuerdo más difícil de todos de cumplir. Lo que no significa que al hacer el intento
¿ya? Y no significa que siempre me va a suceder, como decía la Paloma con el acuerdo anterior, hay veces que somos súper impecables con nuestra palabra y hay veces que la vida se nos cuela y decimos una cantidad de barbaridades y nos decimos una cantidad de barbaridades a nosotros y al otro, que después, nos gustaría comernos las palabras de vuelta. Pero podemos hacer el intento. Y en ese intento, que para los toltecas lo más importante es el intento, es la energía que dice yo voy a llevar mi vida en esta dirección, ese es el intento. Da lo mismo si me equivoco, pero tengo el intento. Ahí es donde está la libertad, dice Miguel Ruiz, en el intento y en el aprendizaje del intento. ¿Qué pasa cuando se guardan palabras, cuando la gente oculta cosas y no dice verdades o hay secretos familiares que después causan mucho daño cuando esa palabra es dicha en un momento inoportuno? ¿Qué pasa? Porque hay esas palabras guardadas. ¿Qué pasa con ellas? En el fondo, siempre el poder tenemos que ponerlo en lo que somos, ¿no? Evidentemente la palabra guardada además va acumulando un resentimiento, que es una energía que la va convirtiendo en una bola de nieve, ¿no? Todos sabemos la diferencia de decirle a alguien de manera espontánea, oye, no me gusta lo que haces, que cuando se lo digo 20 años después, ¿no? Esa emoción es una bola de nieve de resentimiento y que normalmente explota bastante fuerte. Pero siempre el foco está en conectar con lo que yo soy. Nunca, ninguna palabra del otro puede definir quién yo soy, y si alguna vez lo ha hecho, la invitación es a que podamos mirar cómo esta palabra que me dijeron ha definido la manera en que yo me identifico. Y cómo hoy día a lo mejor quiero vivir desde una libertad donde eso no me va a identificar, ¿no? Y de la misma forma que quizás también es difícil pensando en cuando nosotros hemos herido, hay una confianza en que muchas veces tenemos que pasar a rozar la herida del otro para que el otro se preocupe de sanarla. Y es parte, ¿no? Es parte de eso, pero como decía Miguel Ruiz, solo somos responsables de nosotros mismos. Entonces, realmente el trabajo tiene que ser con nosotros y confiar en que el otro también tiene la misma capacidad de nosotros de hacerse cargo de todo esto. Es su decisión, ¿no? Es su decisión. Entonces, nosotros nos podemos hacer cargo de no vivir en sufrimiento. ¿Cómo? Mirando esos acuerdos, liberándolos, no tomándolo personal, siendo impecable con esas palabras que nos decimos a nosotros mismos y a los demás, pero no podemos ser responsables de todo lo que pasa alrededor, porque muchas veces incluso las cosas que decimos sin intención de dañar, a veces pueden ser el veneno más doloroso para el otro. Y nosotros no tenemos ni cómo saber que eso va a ser así. No sé si se responde un poco, Isa. Sí. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar? Estaba pensando en justo lo que dijiste al final, como de que que no podemos hacernos responsables como de todo lo que pasa alrededor, y eso también sería como importancia personal al final. Porque todo lo que está pasando alrededor como que depende de nosotros, y es como que todo gira al final en torno a nosotros, y en verdad no sé, como que por qué te vas a poner como en esa posición a lo mejor como en el centro, en el centro de la situación. Y lo otro es que me gusta mucho este acuerdo, obviamente que es difícil, pero es muy bonito porque como que nos devuelve el poder a nosotros, porque en el fondo nada de lo que pase afuera finalmente habla de ti. Y cuando uno está seguro de quién es,
o sea, es justamente lo que sale ahí, como que todo lo que te dice el resto pierde fuerza y como que tú recuperas ese poder que muchas veces cedemos sin darnos cuenta porque como que aceptamos estos acuerdos sin cuestionarlo, porque a lo mejor siempre nos dijeron que éramos de tal manera y filo, lo creíste siempre y de repente te das cuenta que no, que como que ese traje no te calza, como que eso ya hay que como... Y además que uno también creo que tiene que ir como revisando sus acuerdos porque no somos las mismas personas que éramos hace, no sé, ni un año atrás, ni antes de la cuarentena por lo menos, ni antes de la pandemia. Entonces, eso es como súper importante. Es muy bonito este acuerdo. Me gusta mucho por eso. Gracias, Nico. Estuvo muy bonito. Gracias. Y justamente esa actitud de estar revisando siempre los acuerdos es lo que en la toltequía se llama el acecho. El tolteca se acecha igual como un jaguar acecha a su presa. Está siempre acechándose, viendo ahí cuál es el acuerdo, cuál es la importancia, cuándo la importancia personal está ahí moviendo los hilos, se tiene al acecho. No se cree todo lo que piensa, dice, hace, etc. ¿No? Está continuamente ahí observando. ¿Para qué? Para liberar los acuerdos que a lo mejor en algún momento fueron funcionales, pero que hoy día ya no lo son y por lo tanto lo libera, ¿no? El ser tolteca es un poquito comprometerse con el arte de la libertad personal. Eso es lo que busca el tolteca, la libertad personal. Y todas estas tecnologías toltecas, sabidurías toltecas, ejercicios toltecas, siempre van a ir a buscar la libertad personal. ¿Para qué? Para vivir una vida con el camino de corazón. Eso es finalmente lo que se busca en esta espiritualidad. Sabes que yo quería comentar, bueno, me ha llegado esto muy, muy adentro, muy, muy al corazón, toda esta conversación, este libro. Yo todavía no leo el libro. Hoy día nomás recién me dieron ganas de comprar el libro. Pero bueno, quería decir que, bueno, no voy a contar todo el hecho en sí, pero a mí es que esto me removió ahora. Hace 30 años a mí me dijeron algo muy feo, muy feo, muy feo, muy feo. Me lo dijo mi mamá, algo feo, feísimo. Y yo hoy día, escuchándote a ti, mirando y viendo lo que hemos conversado hoy día, veo que tengo que buscar por qué me dolió tanto, que yo tengo que buscar por qué me dolió y además por qué me ha durado tantos años eso. Entonces, de todo lo que hemos conversado, yo creo que es una cosa, un valor muy grande que voy a sacar de hoy día, de revisar por qué me dolió de esa manera y por qué no lo olvido si ya llevan 30 años. Eso. Gracias, Magali. Qué regalo que ese corazón se empiece a abrir justamente para esa sanación. Lo único que te puedo decir es que a tu ritmo, con amor, con cariño hacia ti, ir a realizar eso. ¿Eh? Con paciencia también, sin pasarte por encima, honrando ese corazón, ¿no? Vas a encontrar esa respuesta y probablemente vas a poder soltar esa palabra, pero evidentemente muchas veces eso que nos dice la gente o lo que hace la gente que más nos quiere es lo que más nos duele, porque nuestras barreras son las que están más abajo, ¿no? Cuando uno confía en el otro es cuando más nos tomamos personal lo que el otro dice, porque están todos nuestros sistemas de defensa abajo. Entonces, ¿cuál es el gran desafío de este acuerdo? Que nuestra reacción natural es volver a subir los sistemas de defensa y poner todos los sistemas de defensa para que esto no vuelva a pasar. Miguel Ruiz dice como,
realmente lo que hay que hacer es no tomarnos personal, no creernos eso y mantener el corazón abierto. Y en el fondo ver que a lo mejor eso que dijo tu mamá, más que de hablar de ti, habla de ella, de su propia historia, de sus propias creencias, de sus propios acuerdos, y es de ella. Por lo tanto, simbólicamente uno se lo puede devolver. Uno puede decir, mamita querida, y hacer esta oración del perdón, incondicionalmente, incluso a lo mejor ni siquiera creo que hay una intención de causarme dolor, pero esta palabra no era mía. Y hoy día la suelto, la libero. Decido no creerme más ese acuerdo que en algún momento acepté. Pero con mucha calma, con mucho amor propio, con mucha aceptación también de estos 30 años que has llevado esa palabra y que también ha sido parte de tu inventario, y honrar eso también, ¿no? Siempre desde la confianza de quien tú eres. Muchas gracias. Súper bien. ¿Algo que quiera comentar o preguntar? Un abrazo grande. Nos vemos el próximo jueves con nuestro tercer acuerdo, que tiene que ver con no hacer su cosa. Darle las gracias también por el espacio de confianza y de receptividad, ¿no? Como, y de confianza de ustedes abrir su corazón. Yo también sentí una receptividad para abrir el mío, y creo que esa es la manera justamente de ir sanando esto, porque cuando ponemos las barreras decimos no voy a abrir mi corazón, no voy a contar lo que me pasa, no voy a contar lo que me duele. ¿Por qué? Por mi importancia personal, porque ¿qué van a creer las otras personas de mí? Y justamente hay que empezar a aplicar este acuerdo en nuestra vida y honrar nuestra verdad de a poquito. Ojalá primero con personas, obviamente, que tengamos esa confianza, que podamos ver esto es de la otra persona, no es mío, ¿ya? Empezar a ver eso, y de a poquito también lo vamos a poder ver internamente. Cuando eso que me estoy contando en realidad no es mío, entonces no me lo tengo ni por qué creer, no me lo tomo personal. Incluso cuando yo me digo a mí misma cosas que me duelen, a veces puedo decir, no me voy a tomar personal esto porque en realidad esto no viene de quien yo soy, viene de algo nada que ver. Ya viene de que me estoy comparando con otra persona, viene de que me lo dijeron, viene que lo escuché. Entonces incluso puedo decidir a mí misma, no me voy a tomar personal esta parte mía que está hablando así. La puedo escuchar, puedo dejar que esté ahí, pero no me lo voy a creer. ¿Ya? Así que bueno, un gusto esta sesión. Muchas gracias. Si tienen dudas durante la semana, escriben por mail, por Instagram, por WhatsApp, como quieran. Y nos vemos el otro jueves a las 7. Muchas gracias. Gracias Dani, que estén Besito. bien. Gracias, Nico. Linda Magali. Gracias a todas, que estén bien. Chao, chao. Besito. Chao. Chao.